Las epidemias en la Ciudad de México han sido momentos sumamente críticos y dolorosos para sus habitantes a lo largo de la historia, pero un asunto no menor y bastante estratégico para el tratamiento de la enfermedad ha sido procurar el abastecimiento de agua potable para sus barrios y colonias. Así sucedió con las epidemias ocurridas en la entonces capital novohispana del siglo XVII, en las que había dos preocupaciones fundamentales según las actas de cabildo del ayuntamiento: sostener a las corporaciones eclesiásticas con establecimientos para curar enfermos y mantener los edificios dotados de agua, a la vez que se imploraba por el socorro divino en los templos de la ciudad dedicados al culto a Santa María. Y es que los mortales males que azotaron durante décadas a los hogares de la antigua ciudad lacustre parecían no querer ceder. El cocolistli, probablemente sarampión, la viruela y el tifo, que según los especialistas es contagioso a través de agua y alimentos contaminados que, como veremos, tendrán una dramática tensión social durante este siglo. Así lo demuestran las actas de 1601, cuando los hermanos de San Hipólito de la Caridad demandaron mayores recursos económicos para la construcción de sus edificios, basándose en la atención a los enfermos que se practicaba en su hospital desde décadas atrás y en el servicio que la ciudad debía a su santo patrón, San Hipólito, pues en su día, el 13 de agosto de cada año, se celebraba con la solemnidad la conquista de México Tenochtitlan, un elemento de distinción entre las glorias castellanas que no solo consiguió su objetivo, sino que también el cabildo dio una instrucción ese mismo año para que los restos de los conquistadores fueran trasladados a su hospital, ubicado en el punto en el que la memoria de la reconstruida ciudad recordaba los eventos de la huida de las tropas de Cortés frente al asedio de los guerreros del Tlatoani Cuitláhuac. Otro establecimiento reconocido era el Hospital del Amor de Dios de las Bubas, que daba atención a los enfermos con sífilis y que obtuvo del virrey Marqués de Montesclaro una orden para dotarlo de una nueva pila de agua el 6 de abril de 1605, lo cual no solo beneficiaría a ese edificio, sino a toda el área circundante de los barrios de Tomatlán y Santa Cruz, que eran vecinos del Palacio Arzobispal y de la Casa de Moneda de la Nueva España. Unos días después, el 2 de mayo de 1605, el propio virrey instruyó al cabildo a escribir al rey para que permitiera que la Orden de San Juan de Dios se estableciera en la capital novohispana, corporación religiosa que también construiría su hospital en la periferia de la ciudad, muy cerca de San Hipólito, y que resultaría fundamental en las crisis de salud que se avecinaron en las siguientes décadas. En las actas de cabildo fechadas al 14 de junio de 1614 se registró una ampliación de los espacios para enterrar a los enfermos del Hospital de Convalecientes de San Hipólito, y apenas 2 años después, en junio de 1616, se nombraron los actos para una procesión dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, preparadas por instrucciones del virrey de Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba, en la que se pidió por la salud universal del pueblo el fin de la sequía que desató una hambruna en la Nueva España, lo cual probablemente se tradujo en una elevada mortandad de los vecinos de la Ciudad de México. La Virgen de los Remedios fue trasladada de su santuario a la Catedral de México por 8 días, bajo promesa al arzobispo, al controvertido Juan Pérez de la Serna, de que volvería a su templo sin contratiempos y con los debidos pagos de comidas a los eclesiásticos, luminarias, pólvora y ceras utilizadas durante esta octava. La falta de agua potable en la Ciudad de México continuó en los siguientes años, pues en el acta de cabildo del 27 de julio de 1618 se acordó una nueva procesión de la Virgen de los Remedios pactada para el domingo 29 de ese mismo mes, y se dispusieron los montos necesarios para su realización. El agua, recurso indispensable para la higiene de los habitantes, pudo ponerse en mayor circulación tras la finalización del acueducto de Chapultepec en 1620, de 900 arcos de longitud y que procuraba abastecer con sus manantiales la necesidad de los vecinos de la ciudad. Sin embargo, esta obra no fue ni de cerca la conclusión del problema hídrico. Unos años después, en el acta de cabildo del 25 de mayo de 1626, el corregidor Francisco Enríquez Dávila informó que el prior del convento y hospital de los desamparados de los hermanos de San Juan de Dios,
Fray Antonio de los Santos, le manifestó al ayuntamiento la ausencia de una pila pública en los barrios de la Santa Veracruz y San Hipólito, que eran el límite poniente de la ciudad donde se habían establecido los hospitales para el tratamiento de los enfermos, acto para el cual se dispuso la cantidad de 1,300 pesos según las disposiciones del virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo. Un año más tarde, el Cabildo del Ayuntamiento acordó en el acta del 25 de junio de 1627 solicitar al Cabildo Eclesiástico de la Catedral una procesión y una novena a San Gregorio Taumaturgo para implorar por la piedad divina frente a una tragedia que finalmente se hizo inevitable, pues en las actas de 21, 22, 23 y 28 de septiembre se da cuenta de la desesperación de la terrible inundación de 1629, disponiendo de la cantidad de 4,500 pesos para el socorro de los afectados que no podían salir de sus casas. Mandato el virrey marqués de Cerralbo que ningún corregidor faltase a sus obligaciones hasta conseguir los 6,000 que se consideraban necesarios para proveer a los desamparados. No había pasado una década de la destrucción de la ciudad por las incontrolables aguas de los antiguos lagos, cuando en el acta del 18 de mayo de 1635 nuevamente se acordó que se hicieran rogativas por la salud a la Virgen de los Remedios, y fue en la primavera de 1642 cuando el registro de las discusiones en el ayuntamiento refieren el dolor de una ciudad que no ha terminado de reconstruirse cuando el tifo Cocolistli, otra sequía y las intrigas de los salones del Palacio Virreinal causaron un efecto desolador por meses. El 29 de marzo el ayuntamiento dispuso la realización de rogativas particulares en las casas de los habitantes para el pronto socorro de la ciudad, y el 9 de mayo el virrey Diego López Pacheco y Portugal ordenó entregar dinero colectado a la catedral y a los conventos de la ciudad para rogar por la protección de la salud pública. Sin embargo, aquí las actas marcan un silencio abrupto que se explica por los conflictivos vuelcos de la política en la metrópoli española, y las autoridades de la monarquía desconfiaban de la lealtad del virrey novohispano, por lo que el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, conspiró para apresar a Pacheco y Portugal y ocupar el asiento de virrey durante junio de 1642. El silencio del papel y la tinta se hizo más profundo cuando el incendio provocado por el motín de los habitantes de la ciudad en 1692 destruyó los libros de las actas de cabildo del ayuntamiento correspondientes a la segunda mitad del siglo XVII. Durante este incendio, Carlos de Sigüenza y Góngora logró rescatar algunos de los documentos del cabildo. Sin embargo, las décadas de sequías y hambrunas, de inundaciones y enfermedades pesaban más que el papel histórico de décadas de discusiones, intrigas políticas y construcciones insuficientes para sostener una ciudad con miles de cuerpos que demandaban agua, comida y salud. El acta del 8 de junio de ese mismo 1692 registró que una nueva procesión de la Virgen de los Remedios partió del templo de la Veracruz hacia la Catedral Metropolitana. La rogativa era la misma: salud y socorro a los frágiles humanos que habitaban esta ciudad indomable, un recurso pendiente que seguiría en el pensamiento reformador de las autoridades borbónicas del siguiente siglo, como veremos en nuestra próxima cápsula sobre las epidemias en los documentos del siglo XVIII del Archivo Histórico de la Ciudad de México.